sorprende, increíble, o sea, de lo mejor que ha pasado en este país. Y hay mucha necesidad en este campo, digamos. ¿Qué pasa con un perro que está impedido? Viera que sí se ocupa muchísimo, principalmente en razas grandes, se necesita mucho. Buenos días a todos los que nos ven en la casa, se necesita muchísimo ese tipo de cosas. Pastores alemán, labradores, en huskies como los enanos que tengo yo ahorita, que sufren problemas de cadera, es sumamente importante. Y viera que uno de los problemas más serios que sufren los perros, que no tienen movilidad en el tren posterior, es que cuando les toca hacer caquita o les toca hacer orines, se les dificulta muchísimo porque lo hacen ahí mismo. Entonces se van a llenar de sus propias heces y sus propios orines, y entonces pueden venir infecciones serias también. Y una de las quejas que también hablaban las televidentes con respecto a casos que se presentan de este tipo, Carlos, es que mucha gente tiende a dormirlos, porque donde no ve que haya posibilidad de ayudarlos, pero vean ustedes. No, pero soluciones sí hay, bueno, muchísimas. Eso es lo importante. Ahora sí, don Carlos, cuando vemos a aquellas mascotas, a aquellos perritos tirados patas para arriba, ¿verdad? Porque se echan, yo no sé Umaga está tenso. Cuando vemos esa cantidad de mascotas echadas patas para arriba, para atrás, ¿hay una diferencia de descanso en las mascotas o cómo se acomodan todas diferente o ese es? No, la pregunta más grande que nos están haciendo siempre es ¿por qué los perros duermen tantas horas? Sí. Eso es lo que nos preguntan siempre, y eso es muy fácil, se llama alteración del comportamiento. Vea, si usted ha tenido la posibilidad de ver algún documental con perros salvajes, pongamos dingos, digamos, usted va a poder darse cuenta que los que cazan no desperdician el tiempo jugando o brincando como si pasa con los perros. ¿Por qué eso? Porque si no pasarían el tiempo real sin energías. Entonces, el perro domesticado por nosotros, sí, lo que ha hecho es acomodarse a nuestro tiempo. Se acomoda a nuestro tiempo. Es un comportamiento atávico. Los dingos se acomodan al dingo líder. Los perros domesticados se acomodan a nosotros. Así es como debería de ser. Así es que si usted tiene un perro que en la noche ladra y ese tipo de cosas, hay un problema serio ahí de guía. Y de verdad entonces durante la noche, al igual que nosotros, duermen. Duermen. Por ejemplo, ahí en los caniles de Hablemos de Perros, los acostamos a las 6 de la tarde y se levantan a las 6 de la mañana del otro día y nadie ladra. Y por ejemplo, no sé, a veces uno llega a la casa como al mediodía o llega a las 3 de la tarde y hay veces en que los perros están durmiendo. Sí, correcto, porque no tienen nada que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa en esos casos? Vea, hay varias situaciones importantes. Cuando no estamos en la casa, el perro lo que hace por lo general es ir a buscar un lugar donde esté cerca de nuestro lugar favorito. Por eso a veces usted se lo encuentra acostado en el sillón, a veces se le sube a la cama, ¿verdad? Pero hay otros momentos, donde nuestro perro lo que va a hacer es acostarse en un lugar donde pueda tener control de muchas cosas. Por ejemplo, en el pasillo, ¿verdad? En la sala, ¿verdad? Para poder ver mucho más lugares de acceso a la casa y poder tener control del lugar. Es que me está picando, me está picando. ¿Qué le pica? Me está picando la oreja aquí. Es que anduvo debajo de todas las matas del jardín. ¿Cuánto tiempo tienen? Tienen 7 semanas. Son bebés, Son bebés, sí. Estamos buscando casa para los enanos. Estamos buscando casa. Bueno, vamos a ver. Ya lo saben allá en casa, si está interesado. Ahora, Carlos, ¿depende de las razas cuánto duerman o cómo duerman? No depende de la raza, depende de la edad. Depende de la edad y también va a depender muchísimo del clima. Cuando hace calor no están cansados. Cuando hace mucho frío, van a estar buscando lugares frescos o lugares más abrigaditos, ¿verdad? Entonces, por eso es típico, Gaby, no sé si tenemos las fotos ahí para hablar de las fotos, de las fotos que tenemos ahí, pero dependiendo del clima también lo van a hacer y dependiendo de la edad también van a cambiar la posición de dormir y hasta el tiempo de dormir. Los perros van a pasar de un sueño suavecito y van a ir en ascenso hasta tener un sueño pues bastante fuerte y otra vez empiezan el proceso de vigilia. ¿Son como nosotros, duermen más de cachorros y menos de adultos? No, cambian de posiciones. No de tiempo. Porque el tiempo en realidad se lo vamos a dar nosotros dependiendo de nuestra rutina. Exactamente. Ya en uno, bueno, ahí lo tenemos. Ok, cuando el perro duerme de esta manera, vamos a ponerlo ahí. Cuando el perro duerme de esa manera es porque está realmente descansando. El sueño ahí es completamente profundo. ¿Qué es lo que pasa aquí con la enana esta que tiene la almohada abrazada? ¿Verdad? Un perro cachorro le gusta dormir apelotadito. Entre más apretadito esté, mejor se siente y el sueño va a ser más reparador realmente.
Entonces eso es lo que está pasando ahí. Está durmiendo como un bebé. Completamente. Cuando el perro duerme de costado está completamente dormido. Profundo. Hay que tener cuidado ahí para no darle un susto. Cuando duerme de panza, así como está él, cuando duerme de panza, esta es una forma típica del perro que no está completamente dormido, que tiene la posibilidad de ante cualquier alteración levantarse y ponerse activo. O sea, está como en reposo. Está dormitando. Está dormitando. Okay. Aquí el sueño no es reparador realmente, ahí está pereceando, por llamarlo de alguna forma. Está pereceando. Eso es lo que está haciendo ahí. Cuando está como está ahorita aquí, que está como de medio lado sin estar acostado completamente, es simple y sencillamente el perro pasando un buen rato. No sé si tendremos una toma ahí del perro patas arriba, que es una de las tomas más tiernas que tenemos, ¿verdad? Sí. Es una toma realmente sorprendente. Y entonces dependería de las edades, hay que volver a recalcar eso, dependería de las edades, cuáles sean las posiciones en que duerman o descansen. En que duerman o descansen. También de la superficie en la que estén. Cuando el perro duerme panza arriba, ¿verdad? Que es una delicia. Aquí tengo a mi amigo Jeff también. Ay, Jeff está atrás tuyo. Aquí tengo a mi amigo Jeff, bien dormido. Vea, cuando yo tengo un perro y duerme panza arriba, generalmente eso pasa solo en cachorros. Es muy difícil ver un perro adulto en eso, a no ser que el perro haya entrado en tal nivel de reposo que se liberó completamente y no le importa lo que pase en el mundo. Ahora, no pasa nada en que nosotros despertemos al perro durante el día. No, para nada, para nada. Lo que no hay que hacer es asustarlo, ¿verdad? Okay. Porque entonces el perro va a entrar en un nivel de alteración tan grande que nos va a empezar a tener miedo a nosotros también. No, eso es lo que no quisiéramos. Vea, y otra cosa importante para todos, vea, no es necesario hacer una inversión gigantesca en una cama gigante para nuestro perro. Por lo general a nuestro perro le gusta dormir acurrucadito, ¿verdad? Entonces, a mí me hace gracia porque muchas personas compran una cama gigante, ¿verdad? No es necesario. Y al final encontramos al perro acostadito en una orillita, ¿verdad? Entonces hay que acordarse que la cama no es para nosotros, ¿verdad? La cama no es para nosotros, para nuestra mascota y quiere sentirse exactamente, quiere sentirse cómodo, porque al final de cuentas, Patricia y todos los que nos están viendo, el mejor lugar para que nuestro perro descanse en realidad va a ser el lugar que esté más cerca de nosotros. Para terminar esto de que duerman con nosotros. Mejor no. Okay. Mejor no, pero pueden dormir en el cuarto perfectamente. Al pie de la cama. Al pie de la cama, o debajo de la cama, o podemos ponerle una camita por ahí. Pero ellos siempre van a buscar, por ejemplo, si el perro duerme en el patio, póngale atención a usted ahorita, ¿verdad? Póngale atención. ¿Dónde por lo general duerme el perro? Cerca de la ventana suya. Sí. Y para hacer una invitación también, le voy a robar 10 segundos a Gaby. Claro. El sábado a las 10 de la mañana en la Universidad Católica va a ser la graduación de este curso de Buen Ciudadano Canino. Sábado 10 de la mañana en la Universidad Católica vamos a hacer una clase pública, abierta y gratuita para que usted llegue ahí. Pública, abierta y gratuita. Usted va a llegar ahí con su perro y vamos a trabajar de manera gratuita sin problema. Bien, don Carlos, muchísimas gracias por esta invitación. Ya lo saben todos ustedes, dejen descansar a sus mascotas y, bueno, mientras más cerca estén, pues sí es cierto que se sienten más seguros. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un placer. ¿Y Umaga dónde se fue? Se fue a dormir aquí atrás del sillón. Está durmiendo. Allá está. Aquí atrás mío. Allá está, sí. Ay, véanlo antes de irnos, está divino.